باسم الآب والابن وروح القدس إله أحد آمين. Jesucristo hablaba en arameo. Malula, la ciudad de montaña. Contraste entre las diferentes partes de Damasco. Dos mundos diferentes. San Pablo iba hacia Damasco, la casa de Ananias. Ha entrado en una tienda una cantidad de imaginería cristiana. Pues sigo en Siria, uno de los castillos medievales mejor conservados del mundo. Esto es imposible en Arabia Saudita. En la nueva Siria no hay ningún tipo de problema. ¿Sabías que en Siria todavía se habla el idioma de Jesucristo? En pueblos como Malula, entre montañas y ruinas de guerra, el arameo sigue vivo. Iglesias milenarias al lado de mezquitas, el lugar donde San Pablo recuperó la vista, y uno de los castillos cruzados mejor conservados del mundo. Esto no es la Siria que te han contado. Soy la Eterna Sonrisa, y esto es la Siria cristiana. Malula, la ciudad entre montañas, una ciudad de tradición cristiana. La lengua que se habla, el arameo, la lengua de Jesucristo. Y que todavía se puede escuchar. Voy a ver si tengo suerte y escucho a alguien que la hable. Fue una de las ciudades bombardeada por la aviación rusa. Y los restos de aquello se puede ver nada más entrar. Fijaros si no, en esta mezquita que tengo detrás. Hay una estatua de la Virgen María, ahí encaramada, ahí tiene cruces cristianas dibujadas en la roca y se pueden ver lo que son los domos de diferentes iglesias cristianas con sus cruces y a la vez se ven las heridas de la guerra. Fijaos aquí estos edificios destruidos, aquel minaret con un bombazo justo en medio. Aquí alrededor te encuentras muchos símbolos cristianos, como este que podéis ver aquí con la Sagrada Familia, ahí San José, la Virgen María y el Niño Jesús. Creo que es. Esto es una localidad puramente cristiana. Asociamos Siria como todo musulmán, pero no es así. El monasterio de San Sergio y Baco data del siglo IV. Fue ampliamente destruido durante la guerra siria, pero a día de hoy se encuentra totalmente reconstruido. Aquí tuve la suerte de poder escuchar una plegaria en arameo, el idioma de Jesucristo. Esta plegaria que vais a escuchar a continuación es el Padre Nuestro, y en respeto la dejaré íntegra para que la podáis disfrutar. باسم الآب والابن وروح القدس إله أحد آمين. أوبحتي بشمو يتكتش أشمخ ثالي ملكخ يذكن تيتش بعيلي اخمل بشمو خت على رعا أبليح لحمح أخو اليوم وغفر ليح طيوثح اخمل أنحن غوفريل تشمخت عمينح ولا تشعبرنح بتشغر بيوثا بس حسلناح بشيدا آمين. Y eso que acabáis de escuchar es arameo. Era la lengua vehicular de Galilea, donde nació y donde se crió Jesucristo. Nos pensamos que hablaba en latín porque era parte del Imperio Romano, pero no es así. Cuando hacía su sermón de la montaña o cuando preguntaba a su padre por qué la había abandonado, sonaba en esa lengua que acabáis de oír. Realmente me rompe el corazón la foto que he visto del altar roto, que gracias a Dios o al trabajo de la gente que lo está recuperando, pues ya vuelve a estar aquí de una sola pieza. Toda la iconografía que veis son copias. Y una de las cosas que pasó durante la guerra fue un expolio cultural tremendo de patrimonio sirio. El mercado negro pues tienen un valor incalculable y todo ese tipo de cosas fueron lo primero que se llevaron. Una cosa que no se pudieron llevar es esto que veis aquí, que es un altar pagano del siglo I. Está sobre una columna romana. Está considerado como el altar más viejo del mundo. Y aquí pues una curiosidad, que es una Biblia en árabe. ¿Veis esta viga de madera aquí encima mío? Pues esta madera de nogal, bastante flexible, y entonces cuando había un terremoto pues absorbía las vibraciones, y aquí encima de mi cabeza podéis ver la que está justo delante, y así es como hacían su sistema antiterremotos en el siglo IV después de Cristo.
Imaginad lo que sería el hotel. Y aquí pues te encontrabas esta pequeña cueva, auténtica maravilla. Esta cueva de cientos, si no miles de años de antigüedad. Tiene grabados cristianos, unas letras escritas en griego. Esto que veis aquí, cualquier otro sitio sería Petra, ¿vale? Y aquí, sin embargo, pues lo tienes abandonado y con grafitis por las paredes. Es una locura lo que se ha hecho con este país, la destrucción y el expolio que se ha hecho en Siria es inimaginable. Y bueno, ya va siendo hora de dejar Marula. Espero que os haya gustado, que os haya sorprendido. Menudos rincones que tiene esto. En fin, vamos a seguir, que estoy seguro de que lo que me espera va a ser increíble. Aquí en la capital, en Damasco, también hay muchas muestras de cristianismo. Fijaros, aquí tengo pues un minaret, justo aquí detrás, en esta preciosa mezquita, y justo al lado de la mezquita, pues hay una iglesia, ¿veis? Aquí la tenéis, una al lado de la otra. No deja de fascinarme que, claro, la lengua oficial de este país pues es el árabe, y me choca muchísimo ver la iconografía cristiana con letras del alfabeto árabe. Me resulta surrealista, pero bueno, claro, es lo normal. Y si no, fijaros en este de aquí, que es su buen San Jordi matando al dragón con sus letras en árabe. Qué guay, ¿eh? Qué único que es ver esto. Las efemérides o algo por el estilo. Y fijaros qué curioso. Esto, bueno, es obviamente árabe, ¿no? Pero si no me equivoco, esto es armenio, ya que la iglesia cristiana armenia tiene mucha presencia aquí en Siria. Cuando se hizo el genocidio armenio, a principios del siglo XX, 1915, corregidme si no lo digo bien, muchos armenios encontraron refugio en Siria. Así que bueno, por eso esa iglesia pues está tan presente por aquí. Mira, pues este es el barrio cristiano, y las mujeres pues van completamente destapadas. Algunas cosillas, ya que en este barrio, en esta parte de la ciudad, hay cosas muy interesantes para la cristiandad, ahora lo vais a ver. Y simplemente con doblar una esquina, pues más iglesias. Esta de aquí, por lo que veo, dedicada a San Jordi, a San Jorge, ahí lo tenéis, matando su buen dragón, ¿eh? Hay muchísimas iglesias por aquí, ¿eh? Muchas más de lo que me esperaba. Voy a ver si puedo meterme en esta puerta abierta. Voy a ver si puedo meterme. A ver qué tal está. Fijaros qué auténtica maravilla de iglesia ortodoxa, siria ortodoxa. Las calles de Damasco, algo que asociamos tanto a Oriente Medio, ¿no? A esa cultura que muchas veces nos resulta muy lejana, como es el Islam, pero que está más cerca de lo que nos pensamos. Y solo con doblar la calle pues entramos en edificios tan familiares como es esto, ¿no? O sentirse un poquito en casa al poder entrar en estos lugares. Las divisiones dentro del barrio viejo de Damasco no están muy marcadas, ¿vale? Hello. Acabo de salir de la iglesia de ahí detrás y justo aquí delante pues tengo un minaret con la media luna islámica. Está todo muy mezclado por aquí. Me he metido por las callejuelas del barrio cristiano este y está súper chulo los pequeños detalles que te vas encontrando. Fijaros aquí, encabezando esta puerta, pues te encuentras a la Virgen. ¡Wow! ¡Qué chulo! Balcones, te encuentras figuras religiosas en las esquinas, muy diferente a lo que podéis ver en otro vídeo donde me paseo por el resto de Damasco, ¿vale? Os lo recomiendo, seguid, buscad el vídeo en el canal, si no me seguís, dale a seguir, ¿vale? Y poneros el otro vídeo cuando acabéis este, y realmente lo que veréis de Damasco, la parte musulmana, la parte más turística, es totalmente diferente a esto que se ve por aquí, ¿eh? Pero fijaros, incluso aquí en los balcones, la Virgen, aquí mirando para abajo, qué chulada. Poneros el otro porque ya veréis el contraste que hay entre las diferentes partes de la ciudad vieja de Damasco. Es que parece que sean como dos mundos diferentes. Simplemente con abrir un poco los ojos
se van viendo bastantes cicatrices por todos lados, pese a que los grandes bombardeos y las grandes batallas no fueron en Damasco, ya que esto se mantuvo protegido por el régimen de Al-Assad. Todavía en algunas paredes podemos ver restos de balas. Supongo que sabréis la historia de San Pablo, que iba en un caballo, que se cayó porque le dio una luz y se quedó ciego. San Pablo iba hacia Damasco a matar a un señor que se llamaba Ananías, que le curó de su ceguera. Pablo quedó iluminado por ese milagro, se convirtió al cristianismo y se fue hasta Roma, donde fue asesinado. Donde fue curado San Pablo fue en esta iglesia, la casa de Ananías, y os la voy a enseñar porque todavía guarda mucha simbología de aquel milagro. Aquí lo tenéis, el símbolo de cómo San Pablo fue curado por Ananías y cómo descubrió su fe. Y ahora totalmente bajo tierra es donde entro a lo que era la iglesia original, ¿no? Que es donde San Pablo debió de ser curado, pero está a 10 metros bajo tierra y fijaros qué cosa más espectacular. Se conserva la estructura de estas iglesias de principio del cristianismo. Claro, la idea de hacer iglesias con forma de cruz, todo aquello fue muy posterior. Originariamente las iglesias eran poco menos que casas donde se reunía la gente a rezar, y aquí podéis ver pues, la sala principal, y además tiene una pequeña sala aquí al lado que es donde se considera que San Pablo fue bautizado. Fijaros la gran importancia que tiene para la cristiandad Damasco, ¿no? Y ahora he entrado en una tienda de souvenirs aquí en el barrio cristiano y es fascinante. Fijaros la cantidad de imaginería cristiana que hay. No reconozco yo mucho las diferencias, pero yo supongo que esto es ortodoxo. Pero fijaros que te puedes comprar de todo, rosarios, cruces, te puedes comprar una virgen, ¡wow! Te puedes comprar absolutamente de todo. Y lo que siempre encuentro más fascinante son estas cositas de aquí, que son simbología cristiana en grafía árabe. Y esto deben de ser unas Biblias que simplemente están por la calle. Sigo ahora por el barrio cristiano y bueno, es una especie de puerta, no sé qué habrá aquí detrás, y aquí es eso, hay como una especie de, yo supongo que son Biblias, pero que están en árabe, fijaros, ¿eh? ¿Habéis visto alguna vez una Biblia en árabe? Y he entrado ahora a la catedral y es cristiana armenia, ojito, ¿eh? Qué curioso para los que les gusta la teología, ¿no? Pues fijaros que el altar pues es muy diferente al nuestro, al nuestro me refiero a los católicos, que es mi religión. Fijaros que la cruz es diferente, el altar es diferente, no tiene iconografía, lo que diría estatuas, ¿no? Es diferente al nuestro. Ellos lo tienen todos pintados como una especie de frescos y de cuadros. Qué cruce de caminos que es este Damasco. Hay un monumento para conmemorar el 80 aniversario del genocidio armenio, que se cobró la vida de 1,5 millones de armenios. Fue un auténtico crimen contra la humanidad. Tiempos realmente revueltos, aquellos años 10, años 20 del siglo XX. Todo por la caída del imperio otomano. Marcó mucho del devenir del siglo XX y del siglo XXI. Se hizo una partición de Oriente Medio entre las grandes potencias occidentales, sobre todo Francia e Inglaterra, y las fronteras que hicieron, pues ya os podéis imaginar, como las que se hacían en África, ¿no? Te ponías el mapa allí, te cogías el bolígrafo y te ponías a hacer raya. Siria fue un protectorado francés durante unos 20 años, hasta que consiguió su independencia. Espero que se capte la llamada al rezo con otra iglesia que acabo de encontrar mientras me paseo por Damasco. Vaya contraste. Antes hemos hablado de San Pablo y de Ananías, pues hay una parte final de esta historia, y es la parte en la que él huye de Damasco para volver al Imperio Romano. Pues el punto es aquí detrás.
Y aquí como conmemoración, pues hay una pequeña capilla. El problema es que está cerrada a cal y canto, pero ¿es aquí o qué? O sea, esto está el muro de la ciudad vieja de Damasco y desde aquí fue donde se dio a la huida el tipo. Y fijaros qué auténtica maravilla de vista aquí con estos árboles, estos pinos de color verde. Parece allí mi casa en la provincia de Gerona. Pues no, pues sigo en Siria. No me encuentro muy lejos de la costa. De hecho, estoy cerca de la frontera con el Líbano. Y me he venido aquí al monasterio de San Jorge, que fijaros qué auténtica belleza y qué fuera de lugar que parece. ¿A que no os creéis que siga en Siria? Todos estos monasterios son de la iglesia griega ortodoxa. Totalmente normal, porque esto era parte del Imperio Romano Oriental, del Imperio de Bizancio, y cuando se hizo la escisión allí por el año 1000 entre los católicos y los ortodoxos, pues está en la parte del mundo donde estaban. Crec de Cavalier, uno de los castillos medievales mejor conservados del mundo. Se mueven perfectamente las tres grandes fuerzas que han controlado este castillo. A mi izquierda tengo la parte original de los Mirsadis, que es la gente local arábiga que construyó esto. La parte derecha es la parte de los hospitalarios, cuando fue tomado durante las cruzadas, y lo tuvimos los cristianos durante los 100 y pico años. Hicimos la extensión y básicamente pues se construyó el castillo tal y como es a día de hoy. En medio pues queda la puerta de los últimos que lo tomaron y ya se lo quedaron durante siglos y siglos, que son el sultanato Mamluk. Y fijaros que la puerta tiene símbolos islámicos. Me muero de ganas de entrar. No sé si habríais oído hablar de este castillo antes, pero esto es una auténtica barbaridad. O sea, esto conserva las 14 torres originales, es un castillo concéntrico, con lo cual pues tiene un muro exterior y un muro interior. Supongo que estaréis pensando, bueno, un castillo, ¿no? ¿Qué tiene de especial? Lo que tiene de especial es el estado de preservación. Fijaros, por ejemplo, aquí los pasillos interiores que me estoy paseando, que ahora voy a enseñar todavía otra cosa que vais a flipar. Que esto es la torre, la muralla exterior del castillo, sería esta de aquí, y aquí queda el castillo, que es donde me voy a meter ahora. El mismísimo Salah ad-Din lo intentó tomar y no pudo. Así que imaginaros cómo debía de ser esto de bien protegido. Pero lo que estoy viendo ahora es la reforma del castillo que hicieron los caballeros hospitalarios para las cruzadas. Así que imaginaos la cantidad de pasta que se ponía, ¿no?, para intentar retomar Tierra Santa. Para que os hagáis una idea de la escala que tenían estos castillos, me voy a meter ahora en un establo, ¿vale? Estos castillos podían tener 500 caballos. ¡Qué burrada! 500 caballos. En dos establos, uno de 350 caballos y otro de 150. Pues voy a entrar ahora en el establo grande. Fijaros esta barbaridad, que solo esto era para guardar caballos. Esto está tan bien conservado que tienen conservado hasta los baños, fijaros. Esto era pues las letrinas que utilizaba esta buena gente para hacer sus cosas. Esta era pues la iglesia que tenían aquí en el castillo los cruzados, ¿vale? Aquí pues tendrías tu altar, ¿vale? Pero ¿qué pasó? Que esto después fue tomado por los musulmanes. A la iglesia pues la tenían que transformar en una mezquita, y eso es lo que hicieron con esto de aquí, donde se pone el imán mirando hacia la Meca. No sé si lo podéis llegar a ver, se ven cumbres nevadas. Aquella es la montaña que separa Siria del Líbano. Fijaros estas tierras, qué auténtica preciosidad. Ya dejando el Crâne de Cavalier
detrás mío con esta puesta de sol para acabar de daros esta visión de la Siria cristiana, pues me voy a pasear por un pueblecito donde tengo el hotel, que es totalmente cristiano. Así que bueno, me voy a dar una vueltita, voy a pasearme por aquí para que lo veáis, pero ya veis que el ambiente es bastante diferente de lo que podéis haber visto en Alepo y en otros sitios, ¿no? Es muy curioso como la cultura y no solo el clima marca mucho la forma de vivir. Una de las cosas que indica que estamos en un lugar cristiano es lo siguiente. Aquí lo tenéis, su buen alcohol. Esto, por ejemplo, es imposible en Arabia Saudita, en Qatar, incluso en Dubái, encontrarte abiertamente alcohol en un supermercado, pues no te lo encuentras. Pero aquí, en la Nueva Siria, no hay ningún tipo de problema. Ya que estoy aquí en la zona cristiana, pues voy a aprovechar y me voy a tomar la bebida típica alcohólica. Esto se llama arak, ¿vale? Y es una especie de bebida anisada que es fuertísimo. Si no, me han dicho que tiene un 60% de alcohol, no sé si será verdad, pero huele súper fuerte. También le llaman leche de león por su color blanco. A ver qué tal está, fuerte. Me voy a despedir ya de este vídeo, que espero que os haya sorprendido, que os haya resultado cuanto menos curioso y atípico por las cosas que solemos ver de Siria. Si no me estáis siguiendo ya, darle a seguir, darle a me gusta al vídeo, dejadme algún comentario y en fin, como digo siempre, hasta luego, nos veremos en el próximo vídeo, que a saber desde dónde será. Adiós.